Es el momento de hacer contacto con nuestro querido hermano, el coach de la salvación, el profesor Josué Gómez, quien está con nosotros a través de la vía telefónica para conversar sobre muchos temas de interés y muchos temas interesantes para todos nosotros. Adelante, profesor Josué Gómez. Profesor, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todo el público de En Ruta, el desestresante y el desinflamante de todas las tardes. Este es el único programa desinflamante. Después todos los otros desestresan, pero este transforma profundamente, desinflama. Así que, Jorge, hoy le pedí a producción que me permitiera intervenir, y muchas gracias, Jorge, por el apoyo. Por supuesto. Porque es un día de fiesta para mí, para toda la Iglesia Universal Católica. Hoy es día de Santa María de Magdalena, la nueva apóstol del Señor. Tuvieron que pasar 20 siglos para que en la sabiduría infinita, apropiada, precisa, en el tiempo adecuado, el Papa Francisco la declarara apóstol de los apóstoles, porque fue ella quien le anuncia a los apóstoles que el Señor ha resucitado. Y como dice el rostro místico de la Iglesia Dominicana, Fray José María Guerrero, Santa María Magdalena forma parte de mi constelación de amor, es decir, es una de mis santas de devoción. Cuando yo he aprendido todo lo que esta mujer, desde su posibilidad, lo que representaba la mujer en aquel entonces, hacía en el ministerio de Jesús, yo quedé cautivado y con mucho deseo de modelarla en el ministerio de Cristo. ¿Y qué hacía Magdalena en el ministerio de Cristo? Pero primero, desde que fue sanada, liberada y salvada por el Señor, lo siguió. Lo siguió en todo momento. Fue junto a la madre la mujer de las mujeres que estuvo más presente en todo el ministerio de Jesús, inclusive a los pies de la cruz. Y ella, dicen los estudiosos, los exegetas, que era un enlace entre Jesús y las mujeres. Las mujeres tenían muchas limitaciones en aquel tiempo, en aquel contexto histórico, pero a través de María Magdalena le llegaban las informaciones a Jesús de algunas viudas, de algunas madres solteras que necesitaban apoyo. Eso no está descrito en el Evangelio porque precisamente se hacía a discreción, pero en algunos evangelios apócrifos pues se conoce un poco más la influencia de María Magdalena como mujer en el ministerio de Cristo. Pero en el Evangelio de hoy que se lee, hay tantos detalles, hay tanta catequesis, Jorge, sobre María Magdalena, que brevemente voy a desglosar algunos aspectos importantes. Número uno, empieza el Evangelio diciendo el primer día de la semana. Y es por eso que el domingo es día de la resurrección del Señor, es fiesta. Y para muchos el domingo es el último día de la semana, pero en realidad el domingo es el primer día de la semana. Y vamos a hablar en cómo el primer día es significado de cómo debe empezar la jornada laboral de una persona, cómo debe empezar el día de una persona. Debe empezar en júbilo, en celebración y en fiesta. Y los judíos, por ejemplo, cuando inician proyectos, que es una cultura, todo está, mucho de la tradición cristiana es heredada de los judíos, pues los judíos cuando empiezan los proyectos, los empiezan en fiesta. Por eso el primer día es festivo. Y es primer día también porque viene después del Sabbat, que el sábado es el último día, y después entonces el primer día es el domingo. Y por eso nosotros celebramos el domingo, el primer día de fiesta, aunque ahora el contexto es como si fuera el último, es día de resurrección, día de fiesta. Entonces dice que el primer día de la semana. Y después más adelante el Evangelio menciona que de madrugada, todavía estando oscuro, todavía estando oscuro el Evangelio de hoy. Mira, María Magdalena estaba en la frustración de que el Señor había muerto y lo habían sepultado. Y una de las cosas como mujer que
cuidaba, quería al ser que, entre comillas, había fallecido, era que no lo dejaban ni tratarlo bien, perfumarlo, envolverlo bien. No, fue todo deprisa porque iban a ser las 6 de la tarde y del viernes, que ya iba a ser sábado. Y dice que estaba de madrugada ella en el sepulcro y todavía estaba oscuro. Pero miren esto, como hacemos el paralelismo. En la Biblia, la oscuridad es sinónimo de perdición, es sinónimo de dolor, es sinónimo de estar en problemas. Bueno, y María Magdalena estaba buscando a Jesús estando en la oscuridad, en lo oscuro, y estuvo ahí, porque hay mucha gente que no sabe que cuando se está en la oscuridad, cuando se está en el problema, hay que salir a buscar a Cristo, hay que ir donde está Cristo. Y María Magdalena, aún creyendo que Cristo estaba muerto y estaba en esa sepultura, aún así fue a buscarlo, fue a estar con él, y estaba en la oscuridad, estaba en el problema, como pudiera estar yo en este momento, Jorge, como pudiera estar cualquier oyente. Si estás ahora como María Magdalena en la aflicción, en la oscuridad, donde tú crees que sobre todo lo que tú tenías las esperanzas se ha ido y se ha destruido, ve donde tú crees que está Jesús, ve al sagrario, ve a la parroquia, ve donde tú crees, ve a donde tu abuela, ve donde tú crees, ve donde ese amigo que siempre te han invitado. Vengo a que ores por mí, vengo que me enseñes a orar, vengo a contarte de mi situación, vengo a que le digas a tu Dios que me ayude a esta situación. Ve a ese lugar donde tú crees que alguien que no eres tú, que es Dios, puede hacer lo imposible, puede hacer algo por eso que ya tú crees que está perdido, a lo que le has dedicado mucho tiempo, el matrimonio que se está desbaratando, algún hijo que está en una situación difícil. Mira, no importa cuál sea la situación, por favor, asiste donde tú crees que está Jesús. Tú no tienes la certeza, solamente la creencia. Mira, María Magdalena al menos quería estar cerca de la sepultura, pero quería estar. Y vamos a ver qué pasó gracias a esa fe y a ese amor que María Magdalena sentía por Cristo. Así que aquí hay dos elementos. Los que tengan poca fe, por favor vayan, no importa. Y los que tengan mucha fe y mucho amor, con más motivo, vayan donde está Cristo. Que aunque esté oscuro, aunque estemos todavía en el medio del problema, vamos a ver todo lo que Cristo hace cuando siempre acudimos a Él. El Evangelio, Jorge, de hoy sigue diciendo que María Magdalena, estando llorando sentada fuera del sepulcro, llorando, el Papa Francisco decía cuando en una de las homilías sobre este día de María Magdalena, dicen que las lágrimas de María Magdalena sirvieron para enjaguar los ojos y poder ver a Cristo. A veces hacen falta lágrimas en nuestros ojos, hace falta que se arruguen nuestros corazones, hace falta que nuestras rodillas tiemblen y sean quebradas y caídas al piso, para que entonces podamos ver a Cristo. Él estando a veces siempre presente delante de nosotros, y solamente el jugo de nuestras lágrimas nos hace caer la ceguera que teníamos, que no dejábamos que lo viéramos. Así que sí, a veces las lágrimas son necesarias para poder ver a Jesús. Y bueno, pero ella no vio a Jesús primero, ella vio a dos ángeles. Y tú sabes qué, Jorge, que muchas veces yo recuerdo cuando yo tuve dos ángeles alrededor mío. Y como tú, en algún momento, y mucha gente que me están escuchando, tienen ángeles alrededor de ellos, diciéndole, Cristo te ama, Cristo cuenta contigo, Cristo te espera, Cristo quiere conocerte, Jesús está vivo. Porque ella preguntó, ¿y ustedes? Le dicen, ¿y a quién buscas? A Jesús, Él no está aquí, ya Él está vivo. Hay gente que te está dando el anuncio, que te vive observando, cuidando. Ellos estaban ahí pendientes y te viven
orientando a que vayas ¿dónde? A Cristo. Ellos le dieron una orientación a María, él ya no está aquí. Ellos le dieron una orientación, para que el evangelio no es tan explícito, pero hay mucha gente en torno a ti que nosotros, claro, sabemos que son como ángeles, después los reconocemos, después que despertamos dijimos, wow, gracias tío, gracias tía, gracias hermano, gracias amigo, compañero de trabajo, fuiste un ángel para mí, siempre estuviste anunciándome a Cristo, siempre estuviste indicándome dónde ir y yo no lo podía ver. Bueno, pero María Magdalena hizo una confesión y es importante, ella a los ángeles confesó lo que le pasaba. Y también cuando Cristo se aparece sin que ella lo reconozca, también hizo una confesión de fe. Miren, los problemas donde está Cristo hay que confesarlo. Es un acto de humildad y de fe. Decir, estoy preocupado por, me está pasando esto. No hay forma de que algo se ilumine si no lo podemos exponer a la luz. Jesús lo dice. Es decir, lo que no se expone a la luz no se ilumina. Entonces no podemos tener los problemas ocultos en nuestra mente, en nuestros corazones, sufriéndolo. No, tenemos que decir a quien nos puede ayudar, mi preocupación es esta, mi problema es aquel, la situación es esta. Hay que exponerlo y sobre todo a Jesús. Cuando vayas al sagrario, cuando estés en el confesionario con el sacerdote, cuando estés con tu guía espiritual, con tu orientador, cuando estés con esa persona de fe, por favor, en un acto de humildad, en el nombre de Jesús, confiesa tu problema. ¿Y dónde está el maestro? ¿Dónde se lo han llevado? Yo vengo a buscar a mi maestro. ¿Dónde está su cuerpo? Ella confesó. Y Jesús en ese misterio, escuchándola como a los discípulos de Emaús, al principio ella viendo a Jesús no lo reconocía, como le pasó a los discípulos de Emaús también en la resurrección. Y entonces Jesús propició eso por los elementos que en lo adelante van a ser los recursos que van a dejarnos saber que Él es Jesús y que Él está presente. ¿Cómo Jesús va a estar dentro de nosotros, aunque no sea visiblemente, pero siendo Dios, estará? Y por eso en Emaús es a través del pan y el vino, de la Eucaristía. Dicen que cuando partió el pan, los discípulos lo reconocieron. ¿Y cómo María reconoce que es Cristo? Cuando Jesús la llama por su nombre. Ese es el Dios verdadero, ese es el Dios hombre, ese es el Dios vivo, el que te llama por su nombre, el que sabe tu situación, el que te conoce. Es una espiritualidad con rostro y con nombre, pero que sabe tu nombre personalmente y más que nadie sabe tu situación. Así que no dudes en confesarle a Él tu situación y tu problema. Él está esperándote en decirte María, Jorge, Carmen, Francisco, Mauricio, Ernesto. Él te llamará por su nombre y en eso te va a dejar saber, yo sé lo que te está pasando, no te preocupes, yo sé. Y en ese llamarte por tu nombre te confortará. Ahí no va a haber un acto de milagro inmediato que se te van a resolver todos tus problemas, pero te infundirá una paz y una certeza. Yo recuerdo cuando me dijeron por mi nombre, Josué, me dijeron, Josué, vuelve a la madre. Me dieron la instrucción y cuando me dieron esa instrucción, mis problemas personales no se resolvieron. Pero desde ahí yo encontré una paz y tenía una certeza de lo que todo se iba a solucionar. Y de una vez me puse a trabajar y a hacer lo que tenía que hacer. Y a María la llama por su nombre e inmediatamente hace lo que Jesús hace después que lo descubrimos, que es que nos asigna una misión, a una misión. Y en la asignación de esa misión hay una declaración hermosa, que es cuando por primera vez, es más, única vez, que explícitamente Jesús nos regala su paternidad divina. Es una teofonía porque también nos regala, a través de Él que es Dios, su Padre como nuestro Dios. Anteriormente, implícitamente, cuando nos enseña a orar el Padre Nuestro, nos hace llamarlos Padre Nuestro. Pero antes Él decía, mi Padre del cielo. Pero aquí es cuando Él, única vez, Él dice, ve y dile que yo vuelvo a mi Padre, que es su Padre.
Ahí es que Él nos regala su Padre con su paternidad. Díganle que vuelvo a mi Dios, que es su Dios. Él nos regala a Papá Dios. Por eso en la profundidad de este evangelio hay tanta información, hay tanta catequesis, hay tanta centralidad de nuestra fe. Nos regala a través de ese apóstol que es María Magdalena, la paternidad divina. La manda a anunciar que su papá es nuestro papá. Qué gran noticia. Y más adelante, una cosa importante, pero esto es una nota. También María Magdalena, en medio del dolor, ella quiso retener a Jesús. Y a veces a veces pensamos que ella lo iba a abrazar. No, retener es quedarse a conversar. Retener es quedarse en la experiencia. Retener es quedarse solo para mí. Y Cristo siempre está en movimiento. Dice, no me retenga, no me pidas que me quede contigo conversando. No ha ido a donde mi Padre. Él estaba en la misión. Él estaba en su misión. Y estar en Cristo es estar en misión constantemente. Miren, el que esté en camino de conversión no puede, claro, hay que tener preparación, pero no puede estar en camino de conversión individual. Yo les recomiendo desde mi interpretación que voy caminando y voy actuando, voy caminando y voy dando evidencia de mi transformación, voy caminando y voy dando evidencia de mi transformación. Jesús no es estático, no es de que espera, mira, cuando yo llegue a tal punto yo voy a hacer tal cosa, cuando yo llegue a tal cosa, no, mira, ve haciendo, poquito a poquito, pero ve haciendo, ve pidiendo perdón, ve ablandando el lenguaje, ve iniciando a estudiar la Biblia, ve leyendo la Biblia, ve escuchando audio, ve asistiendo a misa. Hay que ir haciendo poquito a poquito. No se puede estar estático de retener a Cristo hasta que se llegue a tal o a cual punto, Jorge. Bueno, y después viene el anuncio a los apóstoles de la resurrección. Todos sabemos lo que pasa después de que entonces Pedro y Juan se dirigen al sepulcro a ver lo que María Magdalena le había anunciado. Y también los discípulos de Maús hacen mención de ese anuncio cuando dicen, y unas mujeres nos han preocupado un poco diciendo que el sepulcro está vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para cerrar, Jorge, en María están representadas la importancia, el poder y la influencia de las mujeres en la historia de la salvación. Las mujeres siempre son las primeras. Las mujeres siempre serán primerizas en el anuncio. Una mujer, desde el embarazo es posible evangelizar y catequizar a sus hijos. Una madre, desde la niñez, es quien más autoridad tiene sobre los niños. Mira, los niños quieren mucho a sus papás, pero al momento de que las cosas se aprietan, para donde siempre salen es para donde mamá. Cuando se enferman, lo que dicen es mamá. Claro, si es una mamá presente, no vayamos a los casos de madres no funcionales o enfermas o muy jóvenes, etcétera. No. Comparando una madre funcional, una madre presente, un padre funcional, un padre presente, el amor de la madre es lo primario, es primario. Y por eso las madres son las que tienen la responsabilidad primaria de anunciar a Cristo, como María Magdalena. Para muestra un botón, ahí está nuestra madre, nuestra Madre María Santísima, que es modelo de fe y modelo de Cristo. Es el ser humano que más experimentó a Cristo. Ningún otro ser humano tuvo más tiempo con él, miró más su rostro. Es decir, todos los beneficios que María tuvo por ser madre de Cristo, pues nadie los superará ni los igualará. Sin embargo, ella es un modelo de fe,
y de entrega para nosotros, y también lo es María Magdalena. Jorge, que Santa María Magdalena, este nuevo apóstol de Cristo, pues interceda por nosotros, y al igual que a Cristo, con Cristo, que en los momentos difíciles siempre nos acompaña, interceda por nosotros y nos empuje, que cuando estemos en los momentos oscuros, pues de alguna forma influyen, que nos den un empujón y nos manden para Cristo, nos manden para lo claro, que nos manden para donde Él está, como ella lo supo hacer. Que Santa María Magdalena, Jorge, te bendiga a ti y a todos los oyentes de este desinflamante de la tarde. Amén, amén. Muchísimas gracias, profesor. Igual para usted. Gracias. Gracias de verdad, profesor, como siempre, por estos comentarios tan interesantes, estas reflexiones que siempre compartimos con todos ustedes aquí en nuestro programa En Ruta. Ahora es el momento de la pausa comercial y al regreso seguimos con más contenido, seguimos con mucho más en este segundo día de la semana. Sigue con nosotros En Ruta, porque hasta las 7 de la noche seguimos contigo. Ay.